Roma del lodo a la gloria. En el año 753 a.C., a orillas de un río cualquiera, dos hermanos, Rómulo y Remo, discutían sobre dónde fundar una ciudad. Se cuenta que uno mató al otro, y sobre ese charco de sangre nació el imperio más grande que el mundo haya conocido. Esta no es una historia de reyes y héroes, es una historia de ambición, determinación y la increíble fuerza de la voluntad humana. Esta es la historia de Roma. Del lodo de un puñado de chozas se levantó una civilización que conquistó Europa, el norte de África y Oriente Medio. ¿Cómo lo lograron? Vamos a descubrirlo. Los primeros siglos fueron de reyes, como Rómulo, Numa Pompilio y Tarquinio. Rómulo fundó la ciudad y estableció sus primeras leyes, mientras que Numa Pompilio introdujo la religión y los rituales. Tarquinio, el soberbio, impulsó la construcción de grandes obras, dejando una huella en la nueva nación. Pero un rey, Tarquinio el soberbio, era un tirano. Sus acciones encendieron la chispa de la revolución. En el siglo VI a.C., el pueblo se levantó y juró que nunca, jamás, volverían a tener un rey. Así nació la República Romana, un momento crucial en la historia que marcó el fin de la monarquía y el comienzo de un sistema en el que el poder se compartía entre los ciudadanos. La República se estableció alrededor del 509 a.C. y fue un periodo en el que la política, la cultura y la expansión territorial florecieron, sentando las bases para el futuro del imperio. La República no era perfecta. Los plebeyos luchaban por el poder contra los patricios, la élite. Esta lucha, que comenzó en el siglo V a.C., incluyó eventos como la secesión de los plebeyos en el 494 a.C., donde se retiraron al Monte Sacro exigiendo más derechos. También en el 367 a.C. se logró la ley Licinia Sextia, que permitió que los plebeyos ocuparan el cargo de cónsul. A pesar de todo, nació algo increíble, un sistema de gobierno basado en leyes, senadores y cónsules, un sistema que buscaba el equilibrio, la república, la cosa pública. Este modelo político romano se basaba en un conjunto de leyes que regulaban la vida social, económica y política, promoviendo la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y asegurando la justicia y el bienestar común. Era un experimento sin precedentes y funcionó por un tiempo. La República creció, se extendió por Italia, pero en el Mediterráneo había otro gigante. Cartago, una poderosa ciudad-estado conocida por su impresionante imperio comercial y su rivalidad con Roma. Aníbal Barca, un general cartaginense, es famoso por su audaz desafío a Roma durante la Segunda Guerra Púnica. En un movimiento que dejó a todos boquiabiertos, cruzó los Alpes con un ejército que incluía elefantes de guerra, una hazaña increíble que sorprendió a los romanos. Su estrategia brillante y su capacidad para maniobrar en territorio enemigo lo convirtieron en uno de los líderes militares más destacados de la historia. A pesar de sus victorias impresionantes en batallas como la de Canas, Aníbal no logró tomar Roma, lo que eventualmente llevó a la caída de Cartago. Su legado sigue vivo hoy en día, admirado por su ingenio y valentía. Pero Roma tenía algo que Cartago no, una resistencia inquebrantable. A pesar de las derrotas, nunca se rindieron. Levando la guerra al territorio de Cartago, donde Aníbal fue finalmente derrotado en la batalla de Zama, un enfrentamiento crucial que tuvo lugar en el 202 a.C. Esta batalla marcó el final de la Segunda Guerra Púnica, donde las fuerzas romanas, lideradas por Escipión el Africano, se enfrentaron a las tropas cartaginesas de Aníbal. A pesar de la fama de Aníbal como estratega, la victoria romana selló el destino de Cartago y cambió el rumbo de la historia mediterránea. La victoria convirtió a Roma en la dueña del Mediterráneo. La República, que ahora es fuerte y rica, se enfrenta a nuevos retos. Los generales ganaron más influencia que el Senado. Octaviano, sobrino de César, fue el primer emperador. Nació el Imperio Romano. Entre las obras más destacadas de Octaviano se encuentra Comentarios sobre la Guerra de las Galias,
donde narra sus campañas militares en la Galia y ofrece una visión detallada de la geografía, la cultura y los pueblos de la región. Esta obra no solo es un testimonio de su habilidad militar, sino también una herramienta de propaganda política que consolidó su reputación en Roma. Además, César también escribió Comentarios sobre la Guerra Civil, que describe su conflicto con Pompeyo y sus aliados. Este texto es fundamental para entender la dinámica del poder en Roma y la eventual caída de la República. Históricamente, César es conocido por sus reformas políticas y sociales, así como por su ambición desmedida, que lo llevó a ser nombrado dictador perpetuo. Su asesinato, orquestado por un grupo de senadores, marcó un punto de inflexión en la historia romana. En su apogeo, Roma controlaba territorios desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Siria. Un imperio tan vasto que decían, todos los caminos llevan a Roma. Y era cierto, literal y metafóricamente. Roma en su camino a la gloria tuvo que enfrentar muchas guerras como Guerra de los Gracos, conflictos sociales y políticos provocados por las reformas agrarias propuestas por los hermanos Graco. Guerra de Jugurta, conflicto entre Roma y el rey de Numidia, Jugurta, que expuso la corrupción en el sistema político romano. Guerra social, conflicto entre Roma y sus aliados italianos que buscaban obtener derechos de ciudadanía romana. Guerra civil, de Mario y Sila. Lucha por el control de Roma entre las facciones de Mario, 1906, que defendía a los populares, y Sila, que representaba a los optimates. Guerra civil de César y Pompeyo. Enfrentamiento decisivo entre Julio César y Pompeyo, que culminó con la victoria de César y su posterior dictadura. Guerra de los Triunviros. Conflictos entre los triunviros Marco Antonio, Octavio y Lépido, y sus enemigos que llevaron a la batalla de Filipos. Estas guerras civiles fueron cruciales en la transformación de la República Romana y en el camino hacia el establecimiento del imperio. César conquistó la Galia, cruzó el Rubicón y se convirtió en el líder de Roma. Veni Vidi Vici se volvió su lema. El Senado, preocupado por su influencia, tomó medidas drásticas en los idus de marzo. Pensaron que con su partida, la República volvería. Se equivocaron. Octaviano, sobrino de César, fue el primer emperador. César Augusto. Nació el Imperio Romano. La Pax Romana trajo 2 siglos de paz y prosperidad. El imperio construyó acueductos, calzadas, coliseos y bibliotecas. Era el apogeo de la civilización. Pero el poder absoluto tiene sus riesgos. Las fronteras crecieron demasiado. La administración, las dificultades y las nuevas amenazas comenzaron a desafiar al gigante. El imperio se dividió y en el 476 después de Cristo, la parte occidental llegó a su fin. El imperio comenzó a declinar debido a múltiples factores. La corrupción interna, las luchas de poder y la presión de las invasiones bárbaras fueron clave en su caída. Además, la economía se debilitó por la inflación y la falta de recursos. Eventos cruciales como la división del imperio en el siglo IV marcaron el inicio de su colapso, dejando un legado que aún hoy estudiamos. ¿Y qué nos enseña Roma hoy? Que la grandeza no viene de la nada. Se construye con visión, disciplina y la capacidad de adaptarse. Que un imperio no se hace solo con espadas, sino con ideas, leyes y cultura. Esta historia nos recuerda que de los comienzos más humildes pueden surgir las mayores hazañas. Roma pasó del lodo a la gloria no por destino, sino por determinación. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más relatos apasionantes de la historia. Y cuéntanos en los comentarios qué aspecto de Roma te parece más impresionante. Nos vemos en el próximo video, amigos de la historia.